Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tendremos una clase de estudios sociales y hablaremos sobre los indígenas y montubios. Estos son dos de los grupos más numerosos y destacados de la historia del Ecuador. ¿Estás listo? Empecemos. ¿Quiénes son los indígenas? En la vida cotidiana no es muy difícil distinguir a un indígena, pero dar una definición es complejo. Se puede decir que los pueblos indígenas son aquellos que se asientan en el territorio nacional y viven la continuidad social y cultural de pensamientos y organizaciones de las sociedades que poblaban América antes de la conquista europea. Esto significa que son grupos de personas con características históricas, sociales y políticas, con su organización y cultura, que viven en sus territorios y se reconocen como indígenas o indios. ¿Cuántos son los indígenas? No es fácil establecer el número de los indígenas del Ecuador. Hay quien dice que no llegan al 5% de la población, hasta los que sostienen que superan el 40%. Es difícil un cálculo exacto, porque a veces es confuso establecer si alguien es indígena. En el último censo del 2010, en que se hizo una pregunta concreta, arrojó la cifra de 1.018.176 de un total de 14.483.499 habitantes, es decir, cerca del 7%. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Los estudios específicos revelan que los indígenas en el Ecuador en realidad serían un 12%, es decir, que en el país hay menos indígenas de los que se decía, pero más de los que se arrojó en el censo. En la costa, que es la región más poblada, son unos pocos miles. En la sierra y el oriente constituyen una parte considerable de la población. Los quichuas de la sierra son los más numerosos. Los shuar son mayoría en el oriente. Los demás pueblos o nacionalidades fluctúan entre varios miles y unos pocos cientos. Pero la importancia de los indígenas no está dada por su número. Aunque fueran menos, son elementos centrales de nuestra comunidad nacional. Los indígenas, como ningún otro sector del país, han contribuido al desarrollo de la conciencia de la diversidad. Y la diversidad es también característica de los propios pueblos indígenas. Entre ellos hay diferencias, como entre los indios serranos y los amazónicos, o entre los agricultores rurales, artesanos y comerciantes urbanos. Pero no es impedimento para que sean parte indispensable de la historia ecuatoriana. Es importante recalcar que la Constitución aprobada en 2008 reconoció al Ecuador como intercultural y plurinacional, consagró los derechos colectivos y ratificó la unidad del Estado ecuatoriano, único e indivisible. La discusión sobre la plurinacionalidad se ha mantenido. En general, se le entiende como reconocimiento de la diversidad indígena del país. ¿Quiénes son los montubios? En la costa ecuatoriana vive uno de los grupos humanos muy numerosos que se ha destacado en la historia y la vida presente del país. Los montubios constituyen una forma de mestizaje de raíz rural con fuertes rasgos de identidad propia. Antes de continuar, hay que hablar del mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? El mestizaje es la mezcla de etnias distintas que dan origen a una nueva, la mestiza. Una vez aclarado esto, continuemos. El montubio es trabajador de campo, independiente, alegre, abierto, trabajador y celoso de su prestigio de varón y hombre honrado, mientras que las mujeres montubias siempre se hacen respetar. Así es como lo define la literatura nacional, llena de estas caracterizaciones, que con frecuencia reproducen lugares comunes y prejuicios racistas y machistas, que con el tiempo deben ser superados, sin desconocer los valores del montubio. Aunque en toda la costa ecuatoriana se encuentra la cultura montubia,
esta puede verse con mayor nitidez en las provincias de Los Ríos y Manabí, que se las asume como uno de los pilares de su identidad. También hay numerosos montubios en las provincias del Guayas. La presencia de los montubios es una realidad difundida ampliamente, incluso en las ciudades. En el censo de 2010, 1.070.728 personas se identificaron como montubias, es decir, un 7,39% de la población nacional. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Ahora ya conoces un poco más sobre las poblaciones indígenas y montubias. ¿Qué esperas para contárselo a tus amigos? No era tan difícil, ¿verdad? Y recuerda que la mejor forma de aprender es leer. Chao, chao. Y no te olvides de lavarte las manos.